Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. BKS. BKS es un fabricante alemán. Siempre me han parecido difíciles sus bocallaves. Tiene un bocallave similar al Universal, pero que cuando te metes con él es un infierno. En serreta, quiero decir. Este también es de serreta, pero el bocallave no es difícil. Tiene una cosa muy curiosa. Yo creo que este modelo ya os lo ofrecí hace tiempo. No sé cómo se llama el modelo, si alguien lo sabe, por favor que lo comente, seguro que hay algún amigo alemán que lo sabe. Fijaros, es un cilindro de serreta, pero su particularidad es que es serreta reversible. Fijaros que tenemos sierra en ambos lados y este bocallave tan grande, tan abierto, nos permite meter la llave en los dos sentidos. Eso es algo que pasa desapercibido para mucha gente, el hecho de que las llaves de serreta, aquí lo tenéis, solo tienen una posición, el bocallave solo tiene una posición, cuando habitualmente las multipunto pues tienen las dos posiciones. Esto es un serreta, no sé por qué razón se hizo así, si era por simplemente tener un serreta reversible o cuál era la razón. Es interesante, es una llave gruesa, contundente, una cosa un poquito diferente y por eso me encanta traerla al canal. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Lo ganzué una vez cuando me llegó, no recuerdo si tenía pernos de seguridad o no. Fijaros, ahí lo tenemos, BKS, este es el bocallave, increíblemente abierto, muy grande. Vamos a colocar una ganzúa de 0,5, fijaros, cabe por todas partes, ahí. De hecho, una de 0,5 no sería lo más adecuado, vamos a buscar una de 0,6 y vamos a ver cómo se comporta. Y si se deja, lo desmontaremos. Yo creo que sí, que podemos desmontar esas grupillas, parecen blandas. Vamos allá, vamos a montarlo en el aprieto. Yo os digo que lo ganzué una vez, pero no me acuerdo cómo era, fue hace meses. Este cilindro me lo envía mi amigo Fran Baena, muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco, una pasada. Vamos a ver este lado, este está más sucio, más marranete, vamos a hacerlo por este lado. Vamos allá, este se quedará en mi colección porque el otro no lo he conseguido encontrar, he buscado a ver si, porque me suena de haber hecho otro como este, quizás lo envié o lo tuve que devolver. Ahí tenemos, vamos a ver la codificación. Fijaros en la codificación, un poco de todo, muy cortos como el primero. Aquí también a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 pernos parece tener. 3, 4, 5, tiene 6 alojamientos, pero solo 5 ocupados. Ahí está, pues esa sería la codificación y vamos a ver lo que da de sí. Vamos a ver, un tensor ancho, no, tiene que ser muy ancho, este tampoco, a ver este, sí, este parece que podría servir, quizás no sea el más cómodo, pero podría servir. Y como ganzúa, pues vamos a coger, tengo ganchos de punta ancha, contundentes, pero vamos a ir con este de Sparrows, es 0,60 y algo, 0,6. Vamos a ver, sí, yo creo que sí, vamos a intentarlo con este y si no cambiaremos a uno más cómodo. Después de andar con las de Moki, pasar a estos mangos tan pequeños y aunque está engomado, pues no es lo más cómodo. Tercero pide un clic, cuarto pide un clic, quinto pide un clic. Por ahora vamos bien, hay respuesta, voy con tensión media, tercero, cuarto de nuevo, hay retoque, quinto de nuevo y un avance, ha dado un avance claro. Primero, segundo pide, ahí parece que queda colocado, tercero, yo creo que ya había cuarto de nuevo, puede que tengamos biselados, he subido la tensión, quinto está colocado con muy poca movilidad. Segundo, tercero de nuevo,
cuarto ahí, caemos en un falso muy pronunciado. Yo creo que hay biselados. Vamos a ver, primero pide. Ha dado un clic, pero no. Ahí, primero da rotación. O es un spool o lo estoy pasando. Se había quedado muy duro, no estaba colocado. Vamos a ver. Wow. Muy profundo, ya he oído saltar cosas. Ahí parece que está. Segundo de nuevo, había saltado. Tercero, un clic, había saltado. Cuarto, un clic. Quinto, tiene muy poca movilidad, es un tacto equívoco. Vamos a ver, primero está, segundo está, tercero un clic, cuarto un clic, quinto parece que está, no estoy seguro con el quinto, da un poquito de movimiento, ahí tercero de nuevo, ahí está, he abierto. Bueno, no ha sido complicado, había un spool. Es más la posición de tanto espacio que tenemos que queda muy forzado para poner así, para llegar a colocarlos. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Y el primero es un spool, lo tengo clarísimo. Yo creo que puede haber, bueno, biselados o unas tolerancias muy buenas. Un BKS para mí trabaja bien, no sé. Creo que ahora también fabrica en China, pero a ver ahora el tamaño de los pernos. No quiero que se salgan al bocallave porque es un bocallave realmente amplio. Vamos ahí parece que está. Vale, pues no sé dónde está un muelle. Probablemente esté en el alojamiento atascado y si ha saltado por aquí lo encontraremos. Pero esto es lo que tiene... aquí está aquí. Me tapa la cámara, tened en cuenta que yo tengo la cámara delante aquí en el pecho. Vale, pues esto es lo que tiene dentro y no eran biselados. Tal y se comportaban de una manera muy noble, con avances muy claros. Tenía que haber deducido lo que eran, porque estaba bastante claro, error mío. Fijaros, todos los pernos normales, sí que tienen una especie de biselado alguno de ellos ahí, pero es demasiado evidente, no sé hasta qué punto eso habrá hecho algo. Yo creo que el segundo no es precisamente el que más retoque, creo que han sido tercero y cuarto, y se debía a estos contrapernos. Ahí lo tenéis con el extremo reducido, muy bonitos, que tienen ese escalón y piden varias veces. En teoría pedirían 2 veces, aquí no, aquí los hemos tocado yo creo que alguno hasta 4 veces.
Tenemos el spool en la primera posición, que hemos podido pelear perfectamente. Una pena el de la segunda, que coincide con un perno realmente largo y que ha hecho que actuase como uno normal. Ahora lo vamos a ver en el rotor, vamos a ver si es así. También el orden de colocación puede influir en eso. El primer perno es extremadamente corto, ahí hemos podido pelearlo con el spool, eso está muy bien. Si hubiese estado por aquí detrás, con este bocallave tan ancho no habría problema, pero bueno, hubiese sido más interesante. Y el último es el normal, el que hace las labores de guarda, con un perno más bien largo también. Vamos a ver en el rotor cómo queda ese segundo, porque yo creo que literalmente ha actuado como uno normal. Vamos a ver, sí. Fijaros, ahí está metido el perno y cuando metemos el contraperno queda cazado por la parte ancha, solo ha hecho falta un toque. Una lástima porque podría haber dado aún más juego, aunque este bocallave tan amplio nos da, fijaros ahí al contraluz se ve, nos deja abierto el camino, no hay superficies planas, está todo bien hecho. BKS en general trabajaba muy bien, ahora no lo sé, entiendo que siga haciéndolo. Y bueno, este ha sido este BKS. Si algún amigo sabe el modelo, me gustaría saberlo, porque creo que merece la pena colocar, al menos en el título, el modelo que es. No es nada habitual encontrar un serreta reversible como es este. Han tenido que ingeniárselas para hacerlo, aunque para hacerlo ha quedado un bocallave muy amplio y para mí es demasiado amplio, nos da carta blanca para manipular, pero este es el modelo, este es el diseño que hizo hace ya años BKS. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.